Y sobre este tema, pues se está poniendo muy tensa la situación entre inversionistas, entre el mundo de los negocios. Mario Maldonado, como siempre, es un gusto poderte saludar, como cada martes, una de las plumas financieras más influyentes en este país. ¿Cómo estás? Querido Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Igualmente, me da mucho gusto saludarte a ti al auditorio. Fíjate que abríamos el programa muy temprano con la nota de Ricardo Monreal diciendo que no se asusten, que eso de regular las calificadoras nomás era un artículo, que andan muy nerviosos, dice Ricardo Monreal, ¿no? Pues con toda razón. O sea, primero la reforma eléctrica que iba a pasar como pasó, y ahora esta desaveniencia entre el Poder Ejecutivo y el tema de los jueces, la petición de que se investigue, etcétera. ¿Qué nos dices, querido Mario? Sí, querido Luis, este asunto de Ricardo Monreal, para empezar con eso de regular a las calificadoras de riesgo crediticio, quienes evalúan el perfil financiero de las empresas privadas, de las estatales como Pemex, la CFE, de los gobiernos que emiten deuda en los mercados internacionales para pues financiarse. Sí es un tema que preocupa y yo creo que abona a esta desconfianza que se ha generado entre inversionistas, entre empresarios locales mexicanos y los extranjeros también, a lo que está haciendo el gobierno federal desde el Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador, pero también su partido en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Eso que dice Ricardo Monreal, además a mí me parece un poco contradictorio, porque él, digamos que argumenta esta regulación a las calificadoras como parte pues de un proceso que se tiene que seguir en México, porque él ve conflictos de intereses entre calificadoras y entre entidades a las que califican. Él decía, bueno, a ver, si a alguien no le gusta una calificación, que le ponga una de estas tres grandotas como Moody's, Fitch o Standard & Poor's, pues va a rescindir el contrato, o al revés. Si quiere que le califiquen bien, pues los va a contratar. Pero si eso pasó con Pemex hace una semana, a Pemex no le gustó que Fitch Rating le quitara el grado de inversión y que la siguiera teniendo en perspectiva negativa la calificación de su deuda. ¿Qué hizo Octavio Romero, el director de Pemex? Pues cancelar el contrato, justamente de lo que se queja Ricardo Monreal. Es decir, encuentro yo un poco contradictoria esta propuesta que hace desde su página, desde su blog. No sé si la vaya a subir finalmente como una iniciativa de ley, una propuesta formal ya en el Senado, pero pues sí genera preocupación, sobre todo por lo que ha venido haciendo Monreal con el sector financiero, ¿no? Desde que Claro. inició el sexenio, pues se fue con todo en contra de las comisiones que cobran los bancos, luego propuso esta ley para reformar el Banco de México, después también traía ahí entre manos una ley para regular las tasas de interés que cobran los bancos comerciales, y bueno, ahora viene este asunto de las calificadoras. No abona a la confianza de los inversionistas, Luis, en la economía mexicana y en el gobierno, y Ujú. tampoco abona, por supuesto, este asunto del tema eléctrico, la industria eléctrica, que me parece que el presidente en su discurso y el gobierno en general, el gabinete, lo están abordando desde un tema meramente del sector eléctrico, de las tarifas del sector eléctrico y de quién debe tener prioridad en el despacho de la energía, si la CFE o los privados, pero no es un tema, o sea, dista mucho de ser un tema solamente del sector energético, toda vez que industrias importantes como la de telecomunicaciones, la industria minera, la industria de la construcción, el sector comercial, el sector de los servicios, todos estos, los alimentos y bebidas, por supuesto, estos grandes productores de alimentos y bebidas, pues utilizan casi como materia prima la electricidad para generar sus productos. Entonces, es una cadena que no solo tiene que ver con el sector energético per se, como lo plantea el presidente López Obrador, e incluso si nos vamos a lo que les han dicho organismos aquí en México, como este Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, pues vamos a tener problemas incluso hasta de finanzas públicas, no solo por los subsidios del gobierno a la Comisión Federal de Electricidad para que no aumenten las tarifas, sino porque va a tener que pagar indemnizaciones si es que este asunto se mantiene así como se planteó y como se aprobó en el Congreso Federal, de más de 70,000 millones de dólares, según los cálculos. Imagínate eso, es muchísimo dinero, casi 7% del Producto Interno Bruto de México, lo cual, si llega a suceder, definitivamente pondría en jaque las finanzas públicas del país. Es decir, tiene efectos múltiples esta reforma a la industria eléctrica, que me parece ser
que el presidente no está midiendo, y tampoco su gabinete, más allá de si se enfrenta otra vez con los empresarios y ahora con el Poder Judicial, con los medios de comunicación. Más allá de eso, el efecto real que va a tener esta decisión de reformar el sector eléctrico y privilegiar a la CFE en el despacho de energía sobre los privados, me parece que va a generar muchos problemas para la recuperación económica, que de por sí pues se ve lenta a nivel mercado interno, no tanto en lo que tiene que ver con el sector exportador, porque Estados Unidos nos va pues arrastrar o jalar pues hacia arriba para bien con la recuperación más rápida que va a tener, pero en México la verdad es que se ve difícil que el sector de los servicios, que es el más importante para toda la economía, pues se puede recuperar, porque eso sí tiene que ver con las políticas locales y con la el mercado interno, la recuperación del consumo, lo cual pues no se ve nada fácil, y con estas iniciativas o estas leyes pues que ya se aprobaron, como esta del sector eléctrico, se ve más complicado que esto pueda suceder rápido, Luis. Me llama la atención, ahora sí que es spoiler, ya ni modo, pero ¿cómo cierras la columna de hoy, Mario? La reforma al sector eléctrico es una decisión de política electoral que generará un gran costo económico y de imagen para México, pero AMLO ya echó sus cartas por delante. Este asunto de que sea un tema electoral, a lo mejor lo entendemos tú y yo, lo entiende el país, lo entiende el mercado interno político, lo entiende a lo mejor un poco el PAN, lo entiende a lo mejor un poco el PRI, lo entiende bien Morena. Pero ¿a poco sí lo entiende el inversionista, no sé, de Alemania, el cuate de Medio Oriente que está buscando a lo mejor en dónde meter lana para infraestructura, inversionistas gringos? ¿A poco sí entienden? Bueno, sí, es electoral, pasará y no va a trascender y es nomás de aquí a que sean las elecciones, o allá sí están más preocupados? No, yo creo que es un tema de política electoral bien calculado por el presidente López Obrador, que sin embargo va a tener muchos efectos económicos adversos completamente para México. Y no creo que después del 6 de junio, que son estas elecciones intermedias en las que se renueva la Cámara de Diputados, importantísima para seguir con las políticas y las reformas de la cuarta transformación o de esta administración, que vaya a cambiar algo, ¿no? Yo más bien creo que el daño está hecho, y así lo vamos a tenerlo pues incluso pasando las elecciones. Yo digo que es un tema político electoral primero porque es algo de lo que sí manejan incluso algunos colaboradores cercanos al presidente López Obrador, y de entrada además va en contra de los dichos del propio presidente. Cuando arrancó el gobierno dijo que no iba a reformar el marco jurídico del sector energético, por lo menos en los primeros 3 años de su administración. Bueno, con esto se desdice incluso de lo que él prometió. También les prometió en el 2019 a las empresas del sector privado que participan en la electricidad que ellos iban a mantener su 46% de producción de electricidad y la CFE el otro 54%. Bueno, tampoco se está cumpliendo con esto. Es decir, el presidente incluso faltó a sus propios dichos. Y en el gabinete, algunos colaboradores, te digo, del presidente, pues se preguntan por qué en estos momentos viene esta reforma, y parte de la respuesta es pues porque vienen unas elecciones en las que el presidente requiere mantener esta polarización o esta radicalización que lo llevó a la presidencia, y tiene que enfrentarse contra todos estos grupos de intereses creados, claro, como él los llama, los conservadores, neoliberales, a los que acusa de tener privilegios y no querer dejarlos, y por eso se convierte pues en este asunto de política electoral que, sin embargo, como decía, va a generar un costo altísimo para la economía mexicana, para todos los mexicanos, para las familias, los empleos, las empresas micro, pequeñas y medianas. Y eso yo creo que el presidente pues simplemente no lo está calculando, o sea, está calculando el tema político, electoral, pero no el costo que va a generarle al país en imagen y en términos económicos. Y ahí sí me parece pues un grave error querer poner por delante, con el argumento de que nos va a beneficiar con los precios de la electricidad, lo cual no es cierto, querer poner por delante un objetivo político que el económico o el bien general pues del país. En fin, pero bueno, pues así es el presidente López Obrador, y así veremos claro todos los resultados adversos que creo yo va a generar esta reforma del sector eléctrico. Mario Maldonado, siempre un gusto poder platicar contigo. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? En Twitter, mi querido Luis, @Mario Mal, y en la cuenta @el CEO, con toda la información financiera. Buenos días, un abrazo. Un abrazo, gracias. Es Mario Maldonado. Échele un ojo al CEO, vale la pena el portal.